Vamos a estar en Mateo capítulo 17, aunque el pasaje que vamos a estudiar también se encuentra en Marcos 9 y también en Lucas 9. Mateo capítulo 17. Se me ocurrió otro anuncio. Debo hacer una lista para no siempre andar dando más anuncios. Algunos me han hablado del deseo de bautizarse, entonces queremos organizar un momento, una fecha tal vez en noviembre para organizar y tener ese bautismo. No sé si varios quieren bautizarse, tal vez tendremos que arrendar o buscar un lugar al río, algo para hacer un día de picnic, para compartir juntos. Si no van a ser tantos, no, aquí nomás. Así que hay que organizarse para bautizar a varios y aprovechar esa oportunidad. No, pero en toda seriedad, si usted no sabe si debería bautizarse, si no sabe si ha sido bautizado, o si sabe, debo bautizarme, hable conmigo por favor después del culto, envíame un mensaje. Si no tiene mi celular, lleva cualquier de estos papelitos porque tiene mi celular anotado, y ahí podemos coordinar para conversar entre semana acerca de lo que significa el bautismo, por qué es que uno se bautiza, cómo lo hacemos, quién puede bautizarse, para contestar todas esas dudas. También hay varios que han expresado un deseo de unirse al grupo, de hacerse miembros de la iglesia. Entonces vamos a estar conversando eso. Tal vez, no sé, tal vez también en noviembre vamos a organizar una fecha para juntarnos todos, para conversar sobre las responsabilidades, las expectativas, los requisitos de la membresía, y ahí sería una hora aparte para los que están interesados en tener sus dudas contestadas en cuanto a eso. Dejo los anuncios. Si algo más se me viene a la mente, lo dejaremos al final. Mateo capítulo 17. He oído el dicho, por lo menos en inglés, no sé si existe el dicho también en español: la experiencia es el mejor maestro. Es un dicho que lo he escuchado, lo he incluso repetido muchas veces. Cuando alguien dice, Natán, no lo hubieras hecho de esta forma, lo hubieras hecho de la otra forma. Claro, la experiencia es el mejor maestro. Nadie me lo enseñó antes, pero ahora con la experiencia lo aprendí. Nuestras experiencias nos enseñan lo que ningún libro puede enseñarnos a veces. Nos cambian en formas que nadie más puede cambiarnos. Y eso es bueno y a la vez es malo. Existe un peligro en esa realidad. Tal vez tus padres siempre te dijeron que deberías usar casco cuando salías a andar en bici. Pero por porfiado, no sé si fuiste como yo, por porfiado dijiste, no, yo no necesito casco. Y si tus padres no te obligaron, o si no estaban cuidando bien, de vez en cuando saliste sin casco. Pero una vez que te caíste sin el casco, tal vez fue suficiente para enseñarte, deberías andar con casco cuando sales con bici. No sé, tal vez algunos aquí tienen la cabeza más dura que la mía, pero tal vez aguantaron 3 caídas hasta que empezaron a ponerse el casco. No lo sé. Pero en cierto sentido, nuestros padres querían enseñarnos, no lo aprendimos hasta que la experiencia nos enseñó. Y en ese sentido, la experiencia fue un buen maestro, nos enseñó algo que necesitábamos aprender. Pero hay otros momentos cuando dejamos que nuestras experiencias alteran o incluso oscurecen la realidad. Tal vez estábamos haciendo algo, sucedió algo terrible y ahora tienes un temor que no puedes superar. Conocí una familia conocida en Temuco, andaban de visitación los días sábados, creo que fue, y andaban, de hecho ni fue un desconocido, andaban visitando a un conocido, y el conocido tenía algunos perros pitbull, y un perro pitbull agarró al niño, casi mató al niño. El niño todavía hoy día no puede sonreír, no tiene mala la cara todavía, pese a que han pasado, no sé, 4 o 5 años. Créame que ese niño no quería saludar a ningún perro por un buen rato. Pero eso en cierto sentido, claro, era bueno. Hay que tener respeto de los perros, especialmente los pitbull. Pero en otro sentido era malo. Uno no puede caminar en la calle sin ver un perro. Y ese niño caminando en la calle veía un perro y le daba un susto, un miedo que entendemos que era en cierto sentido irracional, porque la mayoría de los perros en la calle no te van a hacer nada, menos si tu papá está al lado. Y el papá es todavía bien grande, ¿verdad? El perro no te va a molestar. Ahí está el papá. Pero su experiencia alteró o oscureció su percepción de la realidad. Tal vez algunos me han relatado se subieron a un avión por primera vez y justo en ese vuelo tenían dificultades. Tal vez casi chocaron al aterrizarse. Sería lógico si concluyen que no es seguro transitar en avión, pero eso no es la realidad.
Todos entenderían si jamás vuelves a subir a un avión. Pero las estadísticas dicen que es 2000 veces más probable que mueras en un auto que en un avión. Así que mejor todos subimos al avión y no en un auto, ¿verdad? No, viajar en avión por lo general es seguro. Claro, existen accidentes, pero también existen accidentes en el auto. Y según entiendo, la mayoría, si no todos nosotros, vamos a andar en auto, en micro, de vez en cuando por lo menos. Cuando yo tenía unos 10 años, aprendí a saltar a la piscina y dar una vuelta en el aire. No sé si explico la idea, pero mis amigos tenían piscinas y cuando viajábamos alcanzamos a quedarnos en un hotel, había piscina. Y yo aprendí que yo puedo llegar a la orilla de la piscina y puedo tirarme y no daba una vuelta entera en el aire, caía de espalda en el agua, pero igual fue divertido. Un día en México, mi papá le pagaban para viajar con sus atletas que entrenaba de atletismo. Y él le pagaban una pieza de hotel, una habitación, y él siempre tenía el hábito de traer su familia consigo, así que fuimos con él. Y había una piscina con un lugar donde saltar que por lo menos tenía 3 metros. Más tal vez, pero tal vez exagero porque yo era niño. Y mi papá dijo, Natán, ¿qué tal si te subes ahí, te das la misma vuelta y tal vez darás una vuelta entera en el aire? ¡Oh, qué miedo me dio! Oh, claro, yo podía saltar, pero saltar como lápiz decimos en inglés, saltar parado nomás. Pero dije, ya al final, lo peor que va a pasar me va a doler un poco, pero solo es agua. Así que me subí, en vez de dar fuerza, solo me dejé caer. Y sí di una vuelta entera, caí con los pies en el agua. Fue espectacular. Lo hice unas 20 veces porque ahí estábamos varios días, hasta que casi el último día mi papá tenía otra idea. Y dijo, Natán, ¿por qué no te subes y por qué no te das fuerza con la vuelta? Tal como lo haces aquí abajo. Creo que mi papá estaba reviviendo su juventud por medio de su hijo. Pero ¿por qué no lo haces así? Tal vez te darás 2 vueltas en el aire. Me subí, lo mismo, mucho miedo, pero dije, ¿qué tal lo último? Lo peor que puede pasar me va a doler es solo agua. Y llegué al final y empecé y luego dije, ¿pero cómo lo hago? Y caí de estómago. Los que han caído de altura de estómago en la piscina, salí del agua gritando. Me dicen, yo no sabía, me dicen que había venido un niño de unos 3 años con su mamá, quería meterse al agua justo cuando yo caí y salí gritando y el niño no quiso entrar al agua. Esa experiencia alteró mi percepción de la realidad. Yo no quería subir otra vez. Yo no quería saltarme ni parado. ¿Por qué? Porque dolía y alteró mi percepción de la realidad. Pero mi papá tenía la sabiduría para decir, Natán, tienes que subir una vez más. Tienes que puro saltar si puro vas a saltar. Mejor sería si das una vuelta como antes hacías, pero tienes que hacerlo. Y dije, papi, no quiero. Te compro un helado si lo haces. Ya, voy. Él no quería que me quedara con la mala experiencia y el temor de la piscina, el temor del agua, el temor de tomar un riesgo de vez en cuando calculamos que al final solo va a doler un poco mucho. A veces nuestras experiencias nos forman en una forma negativa, como esa experiencia podía haber sido. Quiero tomar un momento para hablar acerca de las experiencias que nos forman espiritualmente hablando, las experiencias que alteran en cierto sentido nuestro entendimiento de quién es Dios. ¿Cómo deberíamos dejar que nuestras experiencias nos formen y nos afecten, pero solamente nos afecten de la forma correcta? Y creo que esa pregunta es el enfoque de nuestro texto hoy día. 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tienen una experiencia única, una experiencia que nadie más ha tenido y nadie más volverá a tener, donde ven la gloria de Dios de una forma que ningún otro ser humano la había visto. Pero en medio de esa experiencia existía el peligro de dejar que la experiencia les limite o les distraiga de su servicio al Señor. ¿Cómo podían evitar ese error? Veamos, Mateo capítulo 17, voy a empezar a leer el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 9, me pueden acompañar con sus ojos. Mateo 17, versículo 1, la Biblia dice, y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedamos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oí. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es el fundamento de nuestra fe. Señor, mientras evaluamos nuestras convicciones, mientras evaluamos nuestras creencias, mientras evaluamos lo que entendemos de ti, Dios, ayúdanos a evaluarla a luz de tu palabra, que es la verdad. Ayude que las experiencias que usted permite en nuestras vidas, deja que nos formen, sí, pero que nos formen a luz de tu palabra, que nos formen para seguirte más, para confiarte más, para servirte más, y que no nos distraigan de la realidad que encontramos aquí en tu palabra. Háblanos, Señor, enséñanos, guíanos y cámbianos. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Una semana después de regañar a Pedro, como vimos anteriormente, Jesús lo invita a participar de una experiencia maravillosa. ¿No es hermosa y fascinante el perdón de Dios? ¿Verdad? Lo vimos anteriormente, creo la semana pasada, cuando Pedro dijo: Señor, no digas que vas a morir. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. ¡Auch! Palabras tan duras. Pero ahora viene un momento cuando Jesús sabe: y solo voy a invitar a algunos de mis discípulos para esta experiencia, este evento, este momento hermoso. Y en vez de excluir a Pedro, invita a Pedro. ¡Wow! El perdón de Dios es total. Amén. No es que, bueno, te perdono, pero te voy a dejar ahí por un año y luego te voy a volver a usar. El perdón de Dios es total. Una semana después de avisar a sus discípulos y cualquier interesado que iba a seguirlo, una semana después de informarlos que seguirlo vendría con un precio, algunos disfrutan de un momento glorioso y triunfante. La vida cristiana también suele ser así. En un momento nos encontramos llorando en la tumba de Lázaro y al otro momento estamos quitándole las vendas que le habían cubierto. Un día estamos en shock al ver a Jesús humillado y crucificado, y 3 días y 3 noches después estamos llenos de gozo al ver la tumba vacía y nuestro Salvador vivo. Un día recibimos una carta de Galilea que van a desistir en vendernos esta casa, y pocos meses después la tenemos. Así es nuestro Dios. Un día tal vez te dan un diagnóstico de una enfermedad tal vez como el cáncer, y pocos meses después te dicen que estás sano y que no hay explicación por tu recuperación. Así es nuestro Dios. Pero la vida cristiana también a veces va de bueno a terrible en poco tiempo. Un día matas a Goliat y casi el siguiente día tienes que huir del rey de la tierra porque él quiere matarte. En un momento caminas en el agua y el siguiente momento estás hundiéndote en el mismo agua. Un día ves a una familia decidir seguir a Cristo sin importar el precio que tuviesen que pagar, y al otro día un miembro está molesto por algo de poca significancia. Un día tienes una familia de visita por primera vez y luego esa misma tarde se te llega la noticia que otra familia no volverá más. Así suele ser caminar con Cristo. Pero ese no es el enfoque de nuestro pasaje. Creo que el enfoque de nuestro pasaje está en la forma en que tus experiencias deberían afectar tu obediencia. ¿Deberían afectar tu obediencia? Veamos, ¿cómo deberíamos responder a las experiencias que nos forman? Primero, en versículo 2, creo que tenemos que comparar tu experiencia con la realidad. Los discípulos suben a este monte con Jesús y vieron esto. En versículo 2 dice: se transfiguró Jesús delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. A veces vemos o experimentamos cosas que realmente no son reales. No sé si de niños te llevaron a ver un truco de magia, ¿verdad? Y al parecer el caballero que estaba ahí cortó a su ayudante en la mitad. ¡Oh! ¿Pero cómo puede ser eso? Y luego 2 minutos después, no sé, vuelve a poner la persona y ahí están recuperados.
wow, yo vi un milagro. No, no viste un milagro. Viste algo que alteró la realidad, algo que no era la realidad. Y a veces suceden cosas, vemos cosas que no son reales. Vemos esas cosas en círculos religiosos también. Sin entrar a muchos detalles, hay personas que supuestamente a nombre de Cristo hacen maravillas, pero al fondo las maravillas no son reales. No me acuerdo quién era que comentó que había un predicador, creo que fue cuando almorzamos con algunos hermanos, había un predicador conocido que supuestamente se sacaba la ropa y tal vez digo mal, y lo tiraba y salía oro. Ah, mire, así bendice el Señor, oro para ti, oro para ti. Pero luego tenía que decir, pero no salgan a vender el oro porque automáticamente se va a convertir en oro falso. Por favor. No, nadie había visto oro caer de su ropa. Él estaba haciendo algo peor que la magia, porque ni era creíble si uno lo evaluara y lo comparara con la verdad, la realidad. A veces pensamos cosas que no se basan en la realidad. A veces, siendo hijo de Dios, decimos, oye, pero ¿qué pasa? Voy a perder mi salvación. No se basa en la realidad. Siempre tenemos que pasar nuestras experiencias por medio del filtro de la verdad. Por eso la Biblia nos instruye en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Compara tu experiencia con la verdad, compara tu experiencia con la realidad. Me acuerdo cuando yo era profesor, de vez en cuando el director llegaba a mi sala de clase, normalmente sin niños, y decía, Natal, ven a mi oficina. Los pensamientos que empiezan a correr por mi mente, algo hice mal, me va a despedir, pero tengo que regresar. ¿Qué es la verdad? En este momento lo desconozco. Lo único que sé es que el director me llamó a su sala de clase, a su oficina. ¿He hecho algo malo? De lo que yo sepa, no. Así que en eso voy a enfocarme. Gracias a Dios nunca me despidieron. Pero existen momentos cuando pensamos algo horrible y tenemos que pasar ese pensamiento por medio del filtro de la realidad, lo que es verdadero. En esto pensar. Llega el día de las elecciones, el día del plebiscito de salida, y algunos tal vez estaban con ansia. Ay, no sé qué va a ganar, no sé si va a ganar el lado que yo prefiero. ¿Qué es la verdad? Bueno, nadie sabe cómo va a salir, pero sabemos que salga como salga, Dios está en control. En esto pensar, pasa tu experiencia, pasa tu pensamiento por medio del filtro de la verdad. Otro ejemplo, si tú siendo hijo de Dios, te sueñas un sueño de que moriste y te despertaste en el infierno, ¿cómo deberías responder a ese sueño, a esa experiencia? Bueno, deberías pasarlo por el filtro de la verdad. Primero deberías evaluar bien tu salvación. No está mal hacerte la pregunta, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he creído en Jesús? Si has creído en Jesús, ¿cuándo fue? ¿Tienes evidencias en tu vida de que has creído en Jesús, de que ahora eres una nueva criatura en Cristo? Cuando comparas tu vida con la Biblia, el libro de 1 de Juan, ¿tu vida se compara con la Biblia y confirma tu salvación? Capaz fue un sueño porque en tu pensamiento dijiste soy salvo o no soy salvo. Y no es una mala idea evaluar esa pregunta. ¿Eres salvo o no? Pero habiendo pasado tu experiencia por ese filtro, pasémoslo por otro filtro. ¿Puede un cristiano verdadero terminarse en el infierno? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 10, si no me equivoco, tal vez versículo 47, Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pasa tu experiencia, pasa ese sueño, primero por el filtro de que soy hijo de Dios o no. Si llegas a la conclusión, la convicción, sí, soy hijo de Dios, pásalo por el otro filtro. ¿Puede un hijo de Dios terminar en el infierno? Compáralo con la verdad de la palabra de Dios y puedes llegar a la conclusión que este sueño no quiere decir que yo voy a terminar en el infierno. Vuelve a leer la Biblia, a los pasajes que te hablan, que te respondan a esa pregunta. Pero habiendo comparado tu experiencia con la verdad,
podrás descartar una interpretación falsa. Si te sigue molestando el sueño, búscale otra interpretación si quieres. Una interpretación que sea bíblica. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 8 al 11, la Biblia dice, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. Conociendo pues el temor del Señor, voy a cambiarlo para decir mis palabras y no las palabras de Dios. Conociendo lo terrible que es el infierno, persuadimos a los hombres. Conociendo lo terrible que es pasar la eternidad separada de Cristo, voy a salir a testificar, y tal vez el sueño va a servir en mi vida para despertarme a la realidad de que yo debería hacer algo más para compartir de la verdad de Cristo con otros. En nuestro pasaje, Pedro, Jacobo y Juan tenían que examinar lo que estaban viendo, tenían que compararlo con la verdad, pasarlo por el filtro de la verdad. Observen la transfiguración de Jesús. No es que una luz le alumbró del cielo y luego cambió. Este cambio vino de su interior. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. La luz venía del interior de Jesús, no venía de arriba para alumbrarlo. ¿Podría ser cierto lo que ellos estaban viendo? ¿Podría ser que Jesús realmente es la luz? Bueno, vamos a comparar esa experiencia con la verdad. Jesús les había dicho en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. La Biblia declara en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra vez la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:5, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Puede ser cierto que Jesús tenga luz saliendo de Él? Claro, eso se compara totalmente con la realidad. No es un truco. Ahora yo podría tal vez poner algunos foquitos debajo de mi ropa y podría prenderlos y decir, ¡wow! El pastor se alumbró. Pero tendrían que comparar eso con la realidad y podrían concluir que yo no soy luz. Yo tal vez debo ser una reflexión de la luz que es Jesús, pero yo no soy luz. Él sí. Amén. Si eso hubiese sucedido a otra persona, sería realmente raro. No tendríamos ni una gota de verdad bíblica con que comparar la experiencia, y seríamos justificados en descartarla como algo raro, algo que no podemos entender, pero no lo vamos a pensar más. Pero sucedió a Jesús, y ellos fácilmente podrían haber interpretado lo que vieron como una confirmación de lo que Jesús mismo ya les había dicho, que Él es la luz del mundo y que en Él no hay tinieblas. Pero tengan mucho cuidado. Debemos dejar que nuestras experiencias nos confirmen la verdad de la Biblia, no dejar que nos interpreten la Biblia. Déjame decirlo de nuevo, debemos dejar que nuestras experiencias nos confirmen la verdad de la Biblia, pero no dejar que nos interpreten la Biblia. En varias ocasiones alguien me ha comentado, ya sé lo que la Biblia dice, pero yo tuve esta experiencia. Lo que ellos están diciendo es que yo voy a descartar la Biblia porque mi experiencia para mí vale más que la Biblia. Tenga mucho cuidado con eso. La Biblia es la verdad. Tu experiencia muchas veces no sabemos qué es la verdad. Muchas veces estamos siendo engañados sin saber que estamos siendo engañados. Cuando alguien me dice, ya sé lo que la Biblia dice, pero tuve esta experiencia, yo quiero responderles, entiendo que experimentaste, pero la Biblia es clara. Tu experiencia no siempre es clara, la Biblia es clara. La puedes leer y volver a leer y estudiar y examinar, y te animo, te recomiendo, te ruego, pasa tu experiencia por medio del filtro de la Biblia. No pases la Biblia por medio del filtro de tu experiencia. Dicho de otra forma, la Biblia debe ayudarnos a interpretar nuestras experiencias. No son nuestras experiencias los que nos deberían ayudar a interpretar la Biblia. Cuando algo se sucede en mi vida, yo puedo ir a la Biblia para entender por qué es que sucedió. No debo llegar a la Biblia e interpretar la Biblia a base de lo que ha pasado a mi vida, si explico bien la idea.
La Biblia es la verdad innegable, indisputable e invariable. Por ella interpretamos todo lo demás. En los Estados Unidos, antes de la guerra civil, antes de que la guerra civil trajo libertad a los esclavizados en el sur, muchos esclavizados en el sur, en el norte, tendrían libertad. No existía la esclavitud en el norte. Así que muchos intentaron huir, escaparse de la esclavitud que sufrían en el sur y simplemente querían dirigirse al norte. Donde en el norte no importaba, solamente tenían que dirigirse al norte. Ese fue su único objetivo. Y muchas veces preferían viajar de noche, donde nadie los veía, donde nadie les preguntaría, oye, ¿dónde están tus papeles? ¿Dónde está tu permiso para andar sin tu amo? Etcétera. Preferían conducirse de noche. Y en la noche había una estrella más brillante que las otras estrellas, que ellos aprendieron a identificar como la estrella del norte. Y cuando se perdían su dirección, cuando no sabían por dónde ir, simplemente tenían que poner sus ojos en esa estrella más brillante que todas las otras estrellas y caminar en esa dirección. Si algo les estorbaba, podían ver cómo circunnavegar ese obstáculo, pero siempre dirigiéndose al norte. Se debían dirigir a la estrella porque la estrella no mentía, no se cambiaba y no se movía. La opinión de ellos, bueno, yo pienso que debería ir acá. Tal vez andaban en grupo y tal vez tenían una discusión. Creo que deberíamos ir allá. No importaba. Lo único que importaba es que allá es el norte. Esa era la verdad. Era la verdad que no se cambiaba, que no se movía. Era la regla por la cual debiesen interpretar todo lo demás. Tal como la Biblia es la regla por la cual deberíamos interpretar todo lo demás. La Biblia debe ser tu norte, si podía explicarlo de esa forma. Interpreta tus experiencias a la luz de la Biblia. Pero también, en segundo lugar, le animo a rehusar actuar exclusivamente a base de la experiencia. No actúes exclusivamente a base de la experiencia. Lo vemos en versículo 4 y 5. En versículo 2 vieron la luz, vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús en versículo 3. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oí. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pedro en versículo 4 respondió sin pensar, como muchas veces solía hacer. Hace 2 semanas vimos un dicho muy poderoso que él dijo sin pensar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego la semana pasada vimos que Jesús tenía que regañarlo, llamarlo, vete detrás de mí, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque otra vez habló sin pensar y le resultó mal. Esta vez no le resulta mucho mejor. La Biblia nos aclara en Marcos 9:6, el pasaje paralelo. Dijo lo que dijo porque no sabía lo que hablaba, pues estaban aterrados. Habló sin pensar. Y no sé, a veces tal vez somos culpables de hacer lo mismo. Vio a Jesús transfigurado, vio a Moisés y a Elías con él. Fue una experiencia muy emocionante y por supuesto también una experiencia espiritual. Hay que hacer algo, pensó Pedro, hay que hacer algo para no perder este momento. Y Pedro dijo que deberían hacer 3 tabernáculos o tiendas, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Tal vez es posible que estaban en la temporada de la fiesta de tabernáculos y por eso tal vez quería hacer un tabernáculo. En esa fecha los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos por una semana para recordar y celebrar la provisión de Dios para los israelitas en el desierto. Según entiendo, muchos hoy día todavía siguen la práctica. No sé, tal vez sería divertido. Mis niños ciertamente estarían a favor, si está en enero, febrero, pasar una semana entera viviendo en una carpa. Estarían encantados. Y tal vez Pedro simplemente decía, mire, ¿para qué regresar a Jerusalén? ¿Para qué regresar abajo? Podemos hacer el tabernáculo aquí, podemos quedarnos una semana aquí, sería genial. No fue una idea con malas intenciones, fue una idea muy noble. Quería honrar a Jesús, quería quedarse con ese momento tan bello y no perderlo nunca. El problema es que Jesús nunca los había dicho que debiesen quedarse ahí. Y la voz del cielo, Dios mismo, les dijo que debiesen hacer caso a lo que Jesús dijo.
no debiesen hacer su propia voluntad, debiesen hacer la voluntad de Jesús. De hecho, cuando estudio la Biblia veo que Dios casi nunca nos manda a quedarnos fijos en un lugar. Siempre hay algo más que debemos hacer. No para ser salvos, eso ya lo hizo Jesús. Habiendo ofrecido un sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó porque ya no hay nada más que hacer. Pero siempre para nosotros hay algo más que hacer. Hay alguien más con quien compartir la verdad de Dios. Hay alguien más a quien contar que Dios le ama, que Jesús murió por él, que él también puede ser salvo. Pablo, hablando a los líderes en Éfeso, en Hechos 20:31, dijo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De noche y de día, cada día. Por 3 años. ¿Por qué? Porque Dios nunca me mandó a quedarme fijo. Dios me mandó a salir a compartir con alguien más, a compartir el Evangelio, a hacer lo posible para persuadirlos de la verdad de la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 2:9 también dijo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando noche y día para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Noche y día os predicamos el Evangelio de Dios. 2 de Corintios 10:16 dijo: para predicar el Evangelio en las regiones más allá de vosotros. Y ese va a ser el lema del mes que viene: para predicar el Evangelio en las regiones más allá de nosotros, sin entrar en el campo de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Las experiencias que Dios nos ha dado, el conocimiento que hemos adquirido, las formas en que hemos crecido en nuestras vidas espirituales, sirven para un fin: para servir a Dios. En Efesios 2:10 la Biblia nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no nos creó, Dios no nos salvó para que pudiéramos quedarnos en un lugar, para que pudiéramos quedarnos con una experiencia hermosa. Nos dio la Biblia, nos dio las experiencias también que nos han formado para un propósito: para salir y compartir el Evangelio con otros. Cuando pienses en qué hacer, piensa en lo que Dios le ha mandado hacer. Dios puede usar las experiencias y las circunstancias para decirnos algo, claro. Así que no debemos descartar las experiencias. Pero si David se hubiese dirigido por sus experiencias, hubiese matado a Saúl. Lo bueno es que no reaccionó a base de la experiencia, actuó a base de la voluntad de Dios. Si Pablo se hubiese dirigido por sus experiencias, hubiese dejado de predicar el Evangelio cuando le azotaron, cuando le insultaron, cuando casi le mataron varias veces. Pero él no se dirigió por sus experiencias, se dirigió por la voluntad de Dios. Si los discípulos se hubiesen dirigido por sus experiencias, nunca más hubiesen hablado de Cristo después de la crucifixión de Cristo. Pero no se dirigieron, no se conducieron, no tomaron sus decisiones a base de sus experiencias. Tomaron sus decisiones, la decisión de obedecer a Dios, a base de la voluntad de Dios. Rehúsa actuar exclusivamente a base de tus experiencias. Por ejemplo, cuando decides con quién te vas a casar, los pocos aquí que no se han casado, no te bases en, estoy contento con él o ella. Es que me encanta estar con él o ella. Compara tu experiencia con él o ella con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene algunas instrucciones muy claras acerca de con quién y por qué motivo deberías casarte. Si es que deberías casarte. Cuando decidas a qué iglesia asistir, no te basas en tus experiencias, básate en la palabra de Dios, básate en la voluntad de Dios. Muchas personas hoy día han dejado de asistir a la iglesia por una experiencia mala que tenían en una iglesia. No me importa si han sido 20 experiencias malas que has tenido en 20 iglesias. Si esa ha sido tu vida, perdóneme, lo siento, no debería ser así. Pero no dejes de ir a la iglesia, porque la voluntad de Dios para ti no ha cambiado. Busque la iglesia donde Dios quiere que estés, a base de la palabra de Dios. Con lo que compras, la forma en que gastas tu dinero que realmente no es tuyo, realmente pertenece a Dios. No bases las decisiones financieras que tomas por lo que quiero. Mi amigo tiene uno y es bacán, yo quiero uno también. No, basa la forma en que gastas tu plata en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Con la forma que inviertes tu tiempo. No te diriges por tus deseos,
ni por lo que has sido exitoso en hacer. Dirígete por la voluntad de Dios para tu vida. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A Él oí. Oigámoslo, hagámoslo caso. Número 3, en versículos 6 y 7. Deberíamos dejar que nuestras experiencias nos formen, sí, pero deberíamos controlar nuestra respuesta emocional. En versículo 5, los discípulos, estos 3 discípulos, escucharon la voz de Dios el Padre hablando, y oyendo esto los discípulos, en versículo 6, cayeron sus rostros y temieron en gran manera. Yo no he sentido el temor que ellos han sentido, creo que lo puedo decir con mucha confianza, porque yo no he llegado a un momento cuando debo caerme al suelo y no puedo moverme, incapaz de moverme. Entiendo que otros han llegado a ese punto, cuando por terror no pueden hacer nada. Y creo que ahí estaba el terror, el temor de estos discípulos. Claro, tal vez se postraron, cayeron sobre sus rostros en respeto, en reverencia, pero cuando dice temieron en gran manera, tengo entendido que realmente no podían moverse de esa postura. No voy a moverme. Y claro, es una reacción natural, ese es Dios, el Dios poderoso. Si yo me muevo, ¿quién sabe qué me va a hacer? No, mejor no me muevo nomás. La respuesta emocional es natural, e incluso en este caso es una respuesta sana. Es correcto temer la voz de Dios, es correcto respetar la presencia de Dios mismo en la forma de Jesús, quien ha andado y vivido con ellos. Pero la respuesta emocional no debería controlar nuestras acciones. Por eso Jesús les dice en versículo 7, levantaos y no temáis. No vivan controlados por ese momento emocional. Levántate y otra vez obedece la voluntad de Dios. Amén. Volvemos a la idea de que Dios siempre tiene algo que debemos hacer. Pero Jesús dice que no deberían temer. Deberían respetar y reverenciar, sí, pero no vivir controlado o paralizado por el temor. En la misma forma, nuestras emociones son naturales y muchas veces son buenas, pero no deberían dirigir nuestras vidas. Por ejemplo, Christine entrena al bebé a dormir toda la noche. Cuando ella entrena al bebé a dormir toda la noche, no sé si otros han pasado por lo mismo, pero lo que eso involucra dejar que el bebé llore. Tal vez no que llore una media hora, ya después de 20 minutos. No, al principio que llore unos pocos minutos y luego ella entra y dice, está bien, vuelve a dormir, y luego sale y lo deja llorar otros minutos, hasta que llega el momento cuando el bebé llora en la noche y ella dice, déjalo volver a dormir. ¿Por qué? Porque ya está entrenado. No hemos llegado aún con Natán. A veces creímos que hemos llegado, pero no hemos llegado. Pero naturalmente nuestras emociones dicen, ay, pero está llorando, hay que tomarlo en brazos, hay que abrazarlo. Y si esa es la forma en que usted cría a sus hijos, la Biblia no dice que está malo. Así que no dice, bueno, el pastor dijo que estoy mal. Usted va a entrenar a sus hijos de la forma que usted va a entrenar a sus hijos. No quiero predicar en cuanto a eso. Pero quiero decir que para hacer lo que ella quiere hacer en entrenar los hijos, y le apoyo en eso también, ella tiene que controlar su respuesta emocional. No puede responder a base de sus emociones. Sus emociones dicen, ay, tómalo en brazos, pero su mente dice, pero así nunca aprenderá a dormir solo. Así que su mente tiene que ganar encima de sus emociones. Ella tiene que controlar su respuesta emocional. La emoción del temor nos protege de muchos peligros, pero no debería impedir nuestra obediencia a Dios. Si yo tuviera esa experiencia que el niño tenía, si un pitbull me había agarrado a mí por la cara y casi me hubiera matado y me hubiera dejado paralizado en parte tal vez por el resto de mi vida, créame que tal vez el siguiente día no saldré a tocar puertas otra vez. Créame que me va a costar un poco porque la respuesta emocional ha de haber sido tan fuerte, pero no puedo dejar que esa respuesta emocional me prohíba el resto de mi vida. Si necesito pedir ayuda de algún consejero, voy a pedir ayuda de algún consejero. Debo pedir la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo. De hecho, Él es nuestro poder para salir a testificar. Debo regresar mi enfoque a donde debería estar, en Dios y no en el perro que me atacó. No quiero juzgar a otros que tal vez han pasado por dificultades, pero tenemos que controlar nuestra respuesta emocional.
Si yo salgo a testificar y no sé, en un día, tal vez no este sábado, el próximo, algunos vienen por primera vez, nos ayudan, la idea es repartir como 50 casas y en grupos de 2 la idea es, a veces si es necesario 3, a veces tal vez solo 1, salir y tocar las 50 puertas. Si alguien responde, le entregamos una invitación, si hay la oportunidad le presentamos un poco del Evangelio. No vamos a predicarles un sermón entero, pero vamos a preguntarles dónde van a pasar la eternidad. Y tal vez de tocar las 50 puertas, no sé, tal vez 15 personas abren la puerta y al tiro la cierran a mi cara. Tal vez 5 personas tengo la oportunidad de hablarles, pero empiezan a insultarme, empiezan a decirme no sé qué más. Y tal vez de las 50 casas, ninguna me dio una experiencia positiva. Existe el temor de regresar a la casa después y decir, jamás vuelvo a tocar puertas. ¿Por qué? Porque duele ser insultado, duele ser rechazado, duele trabajar y no ver el resultado, pero tenemos que controlar nuestra respuesta emocional. Tenemos que tomar nuestras decisiones a base de la voluntad de Dios. Y no importa cómo responda la gente, Dios nos ha mandado a ser testigos de Jesús. No importa la respuesta o si vemos resultado o no. Y créame, en los casi 6 años que tenemos en Chile, han habido épocas, han habido momentos cuando por meses yo salí y nadie venía, nadie respondía, nadie quería un estudio bíblico. Han llegado momentos cuando yo quise quedarme ahí nomás como Pedro. Pero la palabra de Dios vuelve a decirme, Natán, vuelve a salir, vuelve a salir, vuelve a salir. Los que están aquí no están aquí porque yo. Están aquí porque Dios. Pero yo puedo gozar en ver sus caras sabiendo que yo he tenido tal vez una pequeña parte que jugar al simplemente ser obediente a lo que Dios me ha mandado a hacer. Vamos a, si Dios permite, construir un templo aquí al lado para 100 personas, tal vez hasta 150 personas. Y con la ayuda de Dios espero un día lograr esa cantidad de personas. Y tú puedes compartir la bendición, pero tienes que controlar tu respuesta emocional. Porque como vimos la semana pasada, si quieres seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir a Jesús. Tienes que controlar tu respuesta emocional. Tal vez no doy una ofrenda, o doy menos de lo que Dios quiere por temor a la falta de plata. Es bueno tener temor a la falta de plata. Por eso no compramos un auto que no tenemos la plata para comprarla, ¿verdad? No nos comprometemos con cosas que... Es bueno tener temor a la falta de la plata. Pero tenemos que controlar nuestra respuesta emocional y no dejar que el temor a la falta de la plata nos impida dar a Dios como Dios pide que demos. La tristeza también es buena. Nos ayuda a sufrir cuando debemos sufrir por nuestro pecado. La muerte de un familiar, aunque no sea un resultado directo de un pecado específico, también es resultado del pecado original. Entonces es bueno llorar, es bueno tener tristeza, pero la tristeza no debería alejarte de Dios o de la iglesia. Incluso existe un peligro de actuar a base del gozo. Tal vez Dios te bendijo de una forma increíble, te sanó de una forma milagrosa o proveyó por tus necesidades físicas cuando no había salida. Decides servir a Dios por el resto de tu vida, pero si tu obediencia a Dios se basa en esa experiencia, en vez de la convicción que Dios es el único quien merece ser obedecido, cuando ocurre otra experiencia, una experiencia negativa, tal vez una enfermedad de la que Dios no te sana, una necesidad financiera de la cual Dios no provee, lo más probable es que vas a dejar de servir a Dios, porque solo lo servías porque te daba gozo y ahora ya no te da gozo. No, debemos controlar nuestra respuesta emocional y basar nuestras decisiones en la verdad de la palabra de Dios. Por último, en el versículo 5, le animo a confiar en la palabra de Dios. Versículo 5, Dios el Padre en la nube desciende sobre Jesús y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él oí. En toda esta experiencia, busque conmigo 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, ahí vamos a casi terminar. En toda esta experiencia, Dios entregó a Pedro, Jacobo y Juan un solo mandamiento, un solo mensaje: oye a Jesús. Podemos decir, obedece a Jesús. El enfoque de la experiencia no era la experiencia misma, ni la emoción que produjo en los discípulos. 2 de Pedro 1. El enfoque de la experiencia no fue la magnificencia de Jesús, ni el poder de Dios.
El enfoque de esta experiencia fue la obediencia y dedicación a Jesús, específicamente a la palabra de Jesús. Pero Pedro entendía esta realidad. Pese a que había tenido esta experiencia única y exclusiva, parece que casi nunca la contó a nadie. El propósito de la visión no fue la visión misma, sino confianza en y obediencia a Cristo y su palabra. ¿Para qué contar una visión cuando sería mucho mejor simplemente vivir el propósito de la visión? ¿Para qué contar mi experiencia cuando sería mucho mejor compartir la palabra de Dios que puede cambiar a otras personas? De hecho, el único momento cuando Pedro compartió esta visión se encuentra aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Pedro dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No dice mucho, pero dice: yo vi a Jesús, vi la gloria de Jesús con mis propios ojos. Amén. Versículo 17, porque Él, Jesús, recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En pocos detalles, claro, yo tenía esta experiencia maravillosa. Pero note lo que Pedro dice enseguida en versículos 19 al 21. Tenemos, puedo decir, todos nosotros tenemos. Además, la palabra profética más segura que ¿qué? Más segura que la experiencia que Pedro tenía. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La ilustración que Pedro da ahí es que si hay, todo está oscuro. Tal vez estamos en la noche y tal vez se apagan las luces, no hay nada, los celulares no sirven, ¿verdad? Pero alguien tiene una vela. Todos vamos a seguir a esa persona para llegar a nuestros autos sin caer, porque el suelo ya está medio desnivelado, ¿verdad? Todos vamos a enfocarnos en esa luz. Y Pedro dice: enfócate en la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra un lugar oscuro. Dependemos de ella. Sin esa vela no vamos a saber dónde andar, sin esa vela no vamos a saber dónde ir, sin esa vela no vamos a reconocer los peligros que existen, y sin la Biblia no vamos a saber dónde andar, sin la Biblia no vamos a saber qué debemos hacer, sin la Biblia no vamos a poder reconocer los peligros que existen. Por eso la Biblia dice, si no me equivoco, en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Llegará el momento cuando estemos en el cielo y ahí ya no necesitaremos la palabra de Dios, ahí estaremos con Dios mismo y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es palabra de hombre, esto no es mi opinión, esto es la palabra de Dios, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Pedro entendió que aunque él había tenido una visión espectacular, todos nosotros tenemos algo mucho mejor, más confiable y más espectacular aquí en nuestras manos: la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Si tú has tenido una experiencia milagrosa, espectacular, poderosa, única, etc., me alegro. Pero quiero darle algunos consejos. Compara tu experiencia con la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuántas tonteras religiosas que existen hoy día nacieron de una experiencia religiosa que alguien supuestamente tenía? En el año 1823, un hombre, José Smith, dijo que un ángel le ayudó a encontrar tablas de oro que contenían palabra de Dios. Supuestamente él tradujo estas palabras en un libro, esas tablas. El ángel retiró las tablas y hoy día millones creen las mentiras grabadas en ese libro mormón. Creo que José Smith estaba engañando a la gente, pero bien podría ser que realmente tenía un tipo de sueño o visión, pero no comparó su experiencia con la verdad. En el año 610, en lo que hoy es conocido como Arabia Saudita,
Un hombre conocido como Mohammed supuestamente tenía varias visiones del ángel Gabriel. Producto de esas visiones, cientos de millones hoy día siguen el Islam. Guerras han surgido en todas partes del mundo. Cientos de miles de ciudadanos comunes han muerto a causa de esas guerras. Y millones, sin contar seguramente hoy día, están en el infierno por toda la eternidad. Porque nadie quiso comparar la experiencia de él con la verdad de la palabra de Dios. Podríamos seguir con la lista de catástrofes que hoy día existen simplemente porque alguien tenía una experiencia y se dejó ser controlado por ella en vez de compararla con la verdad. Por eso la Biblia nos instruye en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 y 2: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Puedo traducir en mis palabras lo que Juan estaba diciendo? Compara tu experiencia con la verdad de la palabra de Dios. No simplemente porque alguien tiene mucha emoción, mucha palabrería, muchos trucos que mostrarle. No, eso significa que lo que está diciendo es la verdad. Compara lo que dice con la verdad de la palabra de Dios. En versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Así puedes saber si es verdad o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si se compara con la verdad de la palabra de Dios, créalo. Pero si no, táchalo como mentira, como fábula, como un cuento de niños que no tiene nada que ver con influir las decisiones que tomas. En 2 de Corintios 11:14 la Biblia nos advierte: no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que antes que me digas: pero pastor, un ángel me apareció, estoy convencido que fue un ángel. Ok, pero ¿de quién fue un ángel? ¿Fue un ángel de Dios? ¿O fue Satanás vestido como un ángel? Ten mucho cuidado. ¿Cómo puedo saber, pastor? Compara tu experiencia con la verdad. Rehúsa actuar a base de la experiencia. Está bien si la experiencia te motiva a investigar la Biblia para comparar la Biblia con tu experiencia. Está bien si la experiencia te causa cuestionar algún aspecto de tu vida o de tu fe, pero nunca debería ser la fundación sobre la cual actúas. Controla tu respuesta emocional a la experiencia. Basa tus decisiones en tus convicciones y no en tus emociones. Y sobre toda convicción debemos estar convencidos de que la Biblia es la verdad. Amén. Hace algunas semanas vimos la importancia de la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en conjunto con esa convicción, tiene que existir la convicción que la Biblia es verdadera. De otra forma, no vas a llegar a la convicción de que Jesús es el pago por tus pecados. Las dos convicciones van mano a mano. Actúa. Responde, vive tu vida a base de convicciones bíblicas en vez de tus experiencias. Pedro entendía esa realidad y nosotros deberíamos entenderla también. Pedro vivió a base de esa realidad y nos haría bien hacer lo mismo. Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias que puede ser una lámpara que nos guíe, que nos conduce, que nos alumbre y nos enseñe tu verdad. Señor, solo sirve si tomamos tiempo para leerla, para estudiarla. Y solo sirve si dejamos que nos cambie, que nos afecte, que nos dirige en esta vida. Señor, yo no sé cuáles son las decisiones que cada uno de aquí está enfrentando y tiene que tomar pronto. Pero sé que la respuesta se encuentra en la Biblia. Yo no sé cuál incertidumbre existe, pero yo sé que tú tienes la respuesta en tu palabra. Señor, denos la humildad, denos la valentía, denos la fe para confiar en tu palabra, para someternos a tu palabra. Y Señor, en todo lo que hagamos, hagámoslo para tu honra y tu gloria. Dirígenos, cámbianos y úsanos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual.
Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.